noches y bienvenidos a esta nueva transmisión que tenemos. Contamos con la presencia de personas versadas y conocedoras acerca de este tema tan importante de lo que es el nacimiento de Jesús y qué significa, sobre todo para nuestra época. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué permanece en medio de la sociedad? ¿A qué se debe que tiene tanta influencia, moviliza tantas masas, ¿no?, a nivel mundial, sobre todo en el mundo de Occidente? Y para ello nos acompaña Moisés Asto, también el pastor David Ricaldi, quien se desempeña en el campo del evangelismo. Contamos con la presencia del pastor y abogado Ángel Espinosa. Asimismo nos acompaña Daniel Torpoco, quien es ingeniero agroforestal y quien nos va a dar una mirada a partir del espacio secular en cuanto a este conocimiento. Y también está el psicólogo y teólogo Daniel González. Mi nombre es Daniel Tirado y los invito a que nos acompañen en esta audiencia. Y hay un detalle ahí que llama la atención también. A partir de la teoría que nos recuerda Daniel, se cuestiona la existencia de Jesucristo como ser humano histórico, justamente dado los elementos mitológicos que hay en torno a lo que la tradición cuenta. Pero también está el otro aspecto, la otra verdad, ¿no? La mentira y la verdad, que siempre van ahí en una competencia histórica. Nadie, ninguna sociedad va a mitificar o va a deificar a nadie si no ha tenido algún rango de importancia. ¿Qué viene a ser la mitología o qué viene a ser la leyenda? Son relatos de situaciones verdaderas, pero contadas dentro de un ropaje de elementos sobrenaturales, bastante místicos, ¿no? Pero hay algo de verdad. Justamente ese detalle es el que está en torno a Jesús, ¿no?, desde su nacimiento. Por ejemplo, un escrito que está ahí en la palabra de Dios, que Herodes, al oír que había nacido Jesús, el rey de los judíos, empieza a usar su poder político con la finalidad de deshacerse de ese rey niño, de ese rey bebé. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es tan trascendente para un rey posicionado en el trono, respaldado por el imperio que es Roma? ¿Por qué es tan preocupante? ¿Y por qué le mueve todos los cimientos de su sistema político un bebé? Podríamos también decir en el contexto que vivimos ahora, ¿no? Imagínate, hoy nace en Huancayo el rey, ¿no? Y el poder político está en Lima, ¿no? ¿Qué le afecta a ellos este nacimiento, no? Yo entiendo que es el contexto de ese tiempo donde mayormente se hablaba y se vociferaba constantemente de la llegada de ese Mesías, de ese Salvador, ¿no? A raíz de eso, yo creo que toda la conversación siempre se dirigía a ese tema. Va a venir un Salvador, va a venir un Salvador. Y yo creo que fue tan creíble, por eso Herodes manda a matar, ¿no? También tendríamos que entender algo que dicen las Escrituras, ¿no? Que Dios ha puesto, dice, en el corazón del hombre la eternidad y también su ley. ¿Cuántas verdades que, a pesar que las personas puedan decir, yo no creo en Dios, y a mí me vale eso, ¿no? Pero sin embargo tiene una conciencia que le redarguye porque hay un ser que le ha creado. Y eso genera una esperanza en un pueblo, ¿no? Claro, y esa esperanza es ya una lectura teológica. Claro. Todos esos mitos o leyendas que están alrededor de Jesús, en realidad es teología. La teología es humana, ¿no? La teología trata de explicar lo divino. Por eso no podemos decir que Dios es teólogo, porque Dios no tiene mente humana, ¿no? La teología habla de quién es Dios, de quién es el Cristo. Por eso sería bueno identificar primero al Jesús histórico, ¿no? Diferenciarlo del Cristo. No estamos diciendo que no es el Cristo, ¿no?, para poder explicar ese argumento, ¿no? Entonces, creer en el Jesús histórico. Los judíos, por ejemplo, nunca niegan que Jesús existió. Ese es un indicio más. Ese es otro indicio, ¿no? Siempre le acusan de ser un falso, ¿no? Pero nunca niegan la existencia de Jesús. Flavio Josefo, que era contra el cristianismo, también habla en sus antigüedades, ¿no?, que ese mal que vino, ¿no?, hablando de Jesús, fue la causa de la caída de Israel, ¿no?
porque los cristianos ya no quisieron participar en ellos. Entonces, no ataca a Cristo, la existencia de Cristo, ¿no? O de Jesús, pero sí le niega, ¿no? Pues Jesús sí existió. Ahora tenemos entonces varios indicios. El indicio de lo que está escrito, o sea, el aspecto literario. El indicio histórico de que no se niega, hay una población que no niega la existencia de Jesús. Tenemos el otro indicio del concepto del mito. Ningún pueblo deifica o mitifica a un personaje que no haya existido. Tenemos varios indicios que indican de que tuvo que ser algo real. Ahora, de ahí que se haya ya hecho interpretaciones teológicas, sociológicas, psicológicas, políticas, etc., ya eso ya es ese esfuerzo que hace el ser humano en torno a un hecho que llamó la atención. Y recordemos de que Herodes era un rey ilegítimo, porque propiamente israelita no era, judío no era, y tiene los favores del imperio por ciertos acuerdos políticos, económicos, etcétera, que él llega a gobernar. Y eso también es un indicio, ahí tenemos un indicio político del por qué el nacimiento de un bebé le genera serios problemas, porque ya hay un heredero legítimo a un trono. ¿No? Tiene el respaldo. Ya tiene el respaldo. El otro indicio que llama la atención también es que estamos hablando de una época en la cual los escritores de los evangelios forman parte de una sociedad que en realidad no tiene mucha trascendencia para el Imperio Romano, porque todavía no se ha canonizado. Los evangelios se escribieron antes de ser canonizados. La canonización viene décadas después, ¿no? Pero ellos están escribiendo ese relato, es un testimonio de algo que les llamó la atención, de algo que los impactó. Lo que se cuestiona es qué se dice en torno al nacimiento, pero el nacimiento propiamente no. Entonces por ahí la balanza se inclina más en el aspecto histórico a que sí existió un niño llamado Jesús. Tuvo impacto en varias de esas áreas, políticas, espirituales, para que haya tenido que trascender. Y seguramente el Imperio Romano era consciente de todos esos hechos. Por esa razón, llegado el momento, lo incluyen en las Saturnalias como el personaje central, el personaje principal. Mira cómo el nacimiento de un niño puede generarle giros profundos a la historia. Pero hay que tener en cuenta la canonización de lo que nosotros le llamamos el Antiguo Testamento, la Torá, los 5 libros. Ahí está profetizado que tenía que nacer un judío, tenía que hacer el cumplimiento de la promesa que había dado Dios a través de los pactos. El nacimiento de Cristo era el cumplimiento de uno de los pactos. Eso ya estaba canonizado para esa fecha, porque eso era la ley que tenían que regirse los que estaban esperando al que iban a nacer, ¿no? Eso también sería otro indicio. En la certeza, en la cosmovisión, en la fe, en la doctrina de un pueblo llamado Israel. Y lo que también podemos entender es la forma como han llegado a publicar. Este pueblo tiene una connotación de tener muchas fiestas. Esas fiestas siempre marcaban al Salvador, siempre. Por eso Roma llegó a tener ese sacudón, como podríamos llamarle, ¿no? Hay otros históricos interesantes que llaman mucho la atención. Por ejemplo, Séneca, que era filósofo y uno de los senadores del Imperio Romano. Él menciona con menosprecio. Tal poderío alcanzó la manera de vivir de esta gente perversa, que se impuso en todas las regiones. Los vencidos le enseñan leyes a los vencedores. Y hace referencia a los israelitas. El pueblo judío ha tenido impacto, o sea, ha logrado una influencia desde la perspectiva de Séneca en el pensamiento tanto de romanos como de los mismos judíos. Gil White dice lo siguiente: ¿por qué razón es fundamental comprender los principios que hay en torno al pensamiento religioso judío, y esto incluye pues la Torá, sus festividades y lo que estamos mencionando, para entender el devenir de la historia de Occidente? Eso es lo que menciona. Porque Occidente es influenciado por el pensamiento judío en los fundamentos importantes de lo que viene a ser la democracia. Siguiendo el pensamiento de Gil White, él dice: en la antigua Grecia se hablaba de democracia
Pero la democracia no se entendía como la entendemos nosotros hoy. La democracia se entendía como la ausencia de un rey, de un soberano, de un emperador. Pero eso no anulaba la presencia de esclavos, porque en promedio, según el estudio que hace Phil White, en promedio habían 5 esclavos por cada ciudadano griego, ¿no? Entonces estamos hablando de una sociedad altamente esclavista. La democracia entre ellos, solamente entre las élites, ¿no? Para los ciudadanos. Ahí está ¿cómo se puede decir? El afán de los judíos, porque si consideramos el Nuevo Testamento, ¿no? Es el atrevimiento judío de escribir en griego la misma profecía del Antiguo Testamento, pero a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los griegos, los romanos. Por medio de los evangelios que entra Pablo, por ejemplo, es el pensamiento de Pablo, ¿no sé? Claro. Pablo dice, no, yo no conocía a ningún apóstol, solamente a Santiago, el hermano de Jesús, dice, ¿no? Es otro dato histórico también, ¿no? Es otro indicio. ¿No? Que Jesús sí existió. Sí. Entonces, estaría Pablo loco, ¿no? De hablar de Jesús, si no, él no estaría confiado en que realmente había existido, porque él nunca lo conoció. Pero los evangelios y todo el Nuevo Testamento es como una joya, ¿no? Judía, escrita en griego para los gentiles, que es ahora Occidente. Que es ahora Occidente. Y eso hay que subrayar, porque el concepto de democracia ya viene pues modificándose a lo largo de los siglos. Entonces, pero influenciado por ese pensamiento que está en la Torá. ¿Cuál es el pensamiento? Hombres y mujeres somos iguales, ¿no? Y lo que dice mismo Pablo, ¿no? Ante Dios no hay judío, no hay griego, no hay varón, no hay mujer. Todos somos iguales. Esa sí es una democracia, ¿no? ¿Qué más orienta? Sujétense a toda autoridad porque está establecida por Dios para felicitar a los buenos y castigar a los malos. Hay todo un paradigma dentro del pensamiento judío, todo este fenómeno social y teológico y filosófico, etc., necesita un personaje que lo represente, porque queramos o no, la sociedad busca un símbolo. Puede ser un símbolo material, un tótem, o puede ser una institución, o puede ser una ley, un escrito, ¿no? O propiamente puede ser una persona, ¿no es cierto? Y hasta ahora tenemos eso. Por eso nombramos premios Nobel, que vienen a ser los paradigmas del conocimiento. ¿Qué significaba Jesús a partir de todo ese panorama que estamos describiendo? ¿Qué percepción te deja, Daniel, en este aspecto? Bueno, lo que en estos tiempos se reconoce que Jesús fue un gran líder, un personaje que vino a buscar justicia y sobre todo a los más desprotegidos. Y vemos que un indicador de la conducta del individuo es buscar el poder. Si en esos tiempos estaba en manos de los reyes y sabían que venía un Mesías a salvar o buscar la justicia, y era una manifestación mezquina en que no querían que nazca ese líder. En ese sentido, yo pienso de que en estos tiempos, siglo XXI, también hay delirio de poder y todos en realidad buscan lo que ese refrán dice: divide y reinarás. Y por lo tanto nos pone también en tela de juicio la misión del hombre en esta tierra. ¿Cuál es nuestra misión en función a esa imagen de Jesús? ¿Y qué queremos de la vida, ¿no? ¿A dónde apuntamos? Si Jesús realmente ha sido la persona que nos ha cimentado buscar el bien, la verdad, la justicia, la equidad. Pero de esos tiempos ahora, muchas cosas parecen haber cambiado. Hay guerras, hay delirio de poder. ¿Y dónde está Jesús? Esa es la pregunta. Con los Jesuses, ¿no? Con los Jesuses, en todo caso. Si Dios nos ha creado a su imagen, ¿por qué no seguimos esa lección, digamos, ¿no? Tal vez no vale la comparación, pero podríamos comparar a Castillo, por ejemplo, ¿no? Yo puedo pensar que dentro de unos siglos, en la historia de Perú, recién van hacia Castillo, sí, era un
un político, ¿no? Pero ahora está preso, ¿no? ¿Pero por qué está preso si no es peligroso? ¿Por qué Castillo está preso si no es peligroso? ¿Por qué mataron a Jesús si Jesús no es peligroso? Me recuerdo, por ejemplo, de la película de Antonio Piñera. Él hizo una película, fue un cineasta italiano, se llama El Discípulo. Y Jesús no nace en Belén, nace en Galilea. Porque nada bueno sale de Galilea, ¿no? Nace en Galilea y él es discípulo de Juan el Bautista. Y Jesús no es un líder en sí, según esa película. Se enfurece cuando ve injusticias y todo, pero es como cualquier persona. Nadie le hace caso, todos tienen seguidores. Cuando muere, recién la gente habla de él, ¿no? Se recuerda un tal Jesús que hacía estas cosas. Pero su vida en sí, su vida real, no tuvo trascendencia. Lo que tuvo trascendencia fue las ideas que se construyeron después de su muerte. Y esas ideas son las que usó Roma, no siquiera Jesús, ¿no? Sino las ideas que se construyeron acerca de Jesús. Pero sí, yo quiero tener cuidado con estas lecturas críticas, ¿no? Que tratan de opacar la figura de Jesús. Escuchaba a un experto en ese caso, decía, no, si usamos los mismos métodos históricos, tendríamos que dudar de Julio César, tendríamos que dudar de Mahoma, hasta los presidentes actuales, ¿no? Porque sus biografías dicen muchas cosas, tal vez que ni siquiera pensaron los mismos personajes de quienes está hablando.